Ya, vamos a hablar de tuberculosis pulmonar, lo cual va, como le estoy contando, va a ser relativamente complejo, porque yo pensaba que algo sabía, Ya, la tuberculosis es una enfermedad, ¿ya? Es una enfermedad bien importante. Es una enfermedad de tipo infectocontagiosa, o sea, por una infección, la causa un montón de bichos en general, que se llaman Mycobacterium tuberculosis complex. Es un complejo de bacterias, son varias, no es solamente uno. Pero lejos, el que genera tuberculosis como enfermedad es la Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. ¿Ya? Este es lejos el que más frecuentemente genera esta enfermedad que se llama tuberculosis. Hay otros micobacterium, como el Bovis, Mycobacterium africanum. Si sumamos todos estos, también existen otros, existe el Kansasi, existen varias bacterias. Pero el concepto importante es que todas estas bacterias pueden generar una enfermedad y esa enfermedad se llama tuberculosis. ¿Cuál es el agente que la mayoría de las veces genera tuberculosis? El Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? O bacilo de Koch. ¿Cuál es la condición más importante de esta infección? Es que forman granuloma. Eso, el concepto es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, si tiene una infección, por ejemplo, por, no sé, Escherichia coli, por estafilococo, etcétera, esas infecciones van a tender a infectar, a invadir tejidos, van a tender a esparcirse, por decir de alguna manera, pero no forman granuloma. O sea, el hecho de la formación de granuloma es clave, ¿ya? Es clave. Y las enfermedades que forman granuloma, si bien no es solamente la tuberculosis, existen muchas más, varias. Lejos, la tuberculosis es la más frecuente en relación al ser humano, a la infección en humanos. Lejos. Ahora, esta es una enfermedad súper antigua. Yo pensé que habían hablado o sea, habían hecho algún paso, alguna presentación en algunos otros ramos, microbiología, etcétera. Esta es una enfermedad más de los infectos contagiosos que han tenido demostración más antigua en la humanidad. O sea, momias de Egipto tenían tuberculosis. O sea, lo que trato de decir es que se ha relacionado como agente infeccioso en el ser humano desde muy primitivo. O sea, una infección muy antigua dentro de la especie. O sea, incluso antes. ¿Ya? Ahora, esto para simplificar, graficar el problema. Esto, la Organización Mundial de Salud saca un reporte casi todos los años, ¿ya? Este es el reporte del 2022, o sea, fresquito. Y miren la cantidad de notificaciones de nuevos casos entre el 2015 y 2021. Y esto es por año. Y fíjense la cantidad de casos a nivel mundial por año. Estamos hablando, por ejemplo, acá, cercano a los 6,4 millones al año. ¿Se dan cuenta? En este año, por ejemplo, en 2019, ante la pandemia, 7 millones de casos. Estamos hablando de una cantidad gigante. Si ustedes dicen, claro, de la población mundial, pongámosle 7.000, 8.000 millones, que son 7 millones, 0,1%, un 0,1% de la población. Pero ojo, es 0,1% de la población mundial. O sea, son cantidades gigantes, ¿ya? Y causas de muerte, esto es lo mismo, entre pacientes, digamos, a causas de muerte, en que también en millones, la primera causa, accidente vascular, perdón, cardiopatía coronaria, la segunda stroke, segundo enfermedades crónicas pulmonares obstructivas, y fíjense tuberculosis como infección. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de la infección. Entonces, enfermedad pulmonar, infecciones bajas, o sea, neumonía, pero neumonía sumamos cientos de causas, o sea, bueno, neumonía por estáfilo, neumonía por estreptococo, neumonía, o sea, y suman todas las neumonias, ¿se dan cuenta? Alzheimer, diarrea, bueno, ahí también hay virales, etcétera, pero tuberculosis, al tiro, yo conté cuántas causas eran 13 para arriba. Si sumamos los que mueren por HIV, por tuberculosis, nos queda fácilmente la 10ª causa. Entonces, y estamos hablando, obviamente, de una enfermedad infectocontagiosa que tiene tratamiento antibiótico. O sea, estamos hablando de la importancia que tiene a nivel global. Esto lo vamos a entender al tiro de lo que es o sea, esto significa enfermedad activa. Ojo, esto de acá.
Ahora, ¿qué pasa en Chile? Y por eso yo hice el comentario que en el momento dije quiero hacerle esta clase a usted, pero pensaba de que iba a ser en otro contexto, una clase más clínica, al final le queda más fisiopatología. Fíjense lo que pasa en la tasa de mortalidad en Chile. Ojo, estamos hablando de 1,2 por 100.000 habitantes, o sea, es una enfermedad que mata igual en Chile. Y fíjense la tasa de incidencia en Chile, en el fondo 13 por 100.000 habitantes, o sea, tenemos miles de casos al año. Pero acá es lo que yo quería mostrarle a ustedes. Esto es una publicación del año 2021 de un experto chileno que es Carlos Peña y Nadia Escobar, que son... Miren lo que pasa, si nos vemos por tasa de incidencia por regiones. Y miren lo que les pasa acá. Esta es la tasa del país, que en general sale entre un 12 y un 13 por 100.000. Ojo, por 100.000 habitantes. En el fondo, si tienen 100.000 habitantes, van a tener 13. Si tienen 300.000, van a tener 30 de incidencia. O sea, son nuevos tuberculosos. O sea, son personas que hacen la infección, o sea, la enfermedad de tuberculosis. Y miren lo que pasa en Arica. Es una enfermedad, se dan cuenta que supera entre tres, un poquito más de 3 veces el promedio nacional. Por lo tanto, obviamente es una enfermedad que está teniendo un comportamiento especial en el norte extremo de Chile, ¿no? O sea, en el fondo donde ustedes están estudiando. Por lo tanto, es un problema que les va a tocar vivir. Y obviamente esto uno pensaría, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años? Posiblemente puede ser que baje, si nadie dice que esto, pero en el fondo, si ustedes se dan cuenta, no es una tendencia solamente el último año. El año 2020 era 2 veces la realidad no, entre 2 veces y media la realidad nacional, pero en el fondo uno ve que existe una tendencia a mantenerse. Ahora, ¿por qué? Porque hay condiciones que favorecen la enfermedad allá, que tiene que ver mucha con todo lo que ustedes saben. No estoy echando la culpa a los migrantes, por favor, pero tiene que ver con la realidad que traen los inmigrantes, en términos de que a veces vienen desnutridos, en que a veces se encuentran en situaciones de que no tienen dónde vivir, entonces viven digamos, digamos, en situaciones, decía, estoy con el lapso, viven en forma achorronada, por decirlo de alguna manera, después se me va a acordar la palabra, pero viven en condiciones de vida muy malas. Entonces, y esto se relaciona con, en el fondo, espacios vitales, se relaciona con, en el fondo, distancias entre una persona y otra persona, ¿ya? Eh, entonces, ahora no es que traigan necesariamente la bacteria las personas extranjeras, estoy hablando simplemente de que tienen condiciones sociosanitarias que hacen de que en el fondo sean más susceptibles también. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Este Mycobacterium tuberculosis, que como toda bacteria tiene un diámetro relativamente chico. Hay palabras que van a notar errores de ortografía, pero lo voy a corregir después, que tiene que ver con un corrector, de 1 a 5 micrones de diámetro. O sea, estamos hablando de una cantidad, un tamaño, digamos, entre comillas, normal para una bacteria, ¿ya? Nosotros voy a mostrar el monito y después voy a volver para atrás, ¿ya? En general, este es un mecanismo de transmisión, en general para muchas infecciones respiratorias, en el cual se producen aerosoles. Voy a explicar al tiro un poquito de lo que se trata, ¿ya? Lo normal es que nosotros al toser expelamos gotitas, ¿ya? Aquí están más, les pusieron droplets, ¿ya? Que son las famosas gotitas, ¿ya? Estas gotitas tienen distintos tamaños, ¿ya? Puede ser más grandito, más grande o más chica, ¿ya? Ahora, lo normal es que en un radio de 1 metro, 1,5 metros, las gotitas grandes, sobre todo las grandes, caigan al suelo, como aparece aquí. En este caso, aparecen encima de la sábana. Y pueden caer, y caen, ¿no es cierto? Pero las gotitas pequeñas quedan flotando, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiempo flotan? Pueden flotar horas. Incluso estas gotitas chiquititas pueden estar incluso días, ¿ya? Entonces, tenemos un partículo de las gotitas como tal que caen, las gotitas grandes, etc.
a distintas distancias. Se supone que una persona que tose normalmente 1 metro, 1 metro y medio. Cuando estornuda se supone que es más potente, puede llegar hasta más o menos 3 metros, ¿ya? Pero las gotitas pesadas caen 1 metro, 1 metro y medio, y las gotitas más chiquititas quedan flotando. Pero las gotitas pesadas, estas gotitas grandes, pueden desecarse. Se dan cuenta que tienen un tamaño como grande y se secan con el hecho de estar en el ambiente. Y al secarse, se produce un elemento que se llama el núcleo de la gotita, ¿ya? O core, o no. Y ese núcleo de la gotita puede volver al ambiente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se transmitía el COVID? El COVID se transmitía fundamentalmente por gotitas grandes en situaciones normales. Pero si a ese paciente nosotros le colocábamos ciertos elementos como nebulizadores o hacíamos masaje cardíaco, se producían gotitas pequeñas y ahí quedaban flotando en el aire. Esto que flota en el aire se llaman en general aerosoles, ¿ya? En este caso, no es que se produzcan aerosoles directamente, también se pueden producir, sino que son gotitas secas que se comienzan en el fondo, el núcleo de la gotita afluir. En el caso me refiero de la tuberculosis, ¿ya? Y obviamente esto significa que sobra, volvemos, la gravedad hace que tienda a caer, pero los flujos que existen hacen que se mantenga la sustentación y permitan estar en el aire, ¿ya? Entonces, aquí la tuberculosis, cómo se partícula? Por particularte los núcleos de gotita, ¿ya? Ojo, cada núcleo de gotita, en el fondo, voy a tirarme la diapositiva siguiente para que lo vean, cada uno de estos nucleecitos ahí tiene 1 a 5 bacilos. Y la dosis infecciosa es 1 a 10 bacilos. Entonces, fíjense ustedes, basta que uno entre en contacto con una gotita, o pongámosle 1 o 2 gotitas, y tenemos la posibilidad de infectarnos. Entonces, ya, de acuerdo. Entonces, perfecto. Yo con 1 o 2 gotitas me puedo infectar, o sea, con estos núcleos de gotitas, en realidad son núcleos de gotitas, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuántas gotitas salen? Y resulta que un ataque de tos puede producir 3.000 núcleos de gotitas, y un estornudo puede producir 1 millón de núcleos de gotitas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la posibilidad de infectarse con un paciente tuberculoso, con un paciente tuberculoso que esté botando bacilos a través del esputo, es altísimo, ¿ya? Y eso es lo que se considera cuando hay una enfermedad tuberculosa. La enfermedad tuberculosa, la característica es que el paciente está bacilífero, está botando bacilos. ¿Cómo los bota? Como esta gotita. Esta gotita, la mayoría caen, son de gotitas realmente gruesas y gruesas o distintos tamaños, se desecan y el núcleo de la gotita termina generando en el fondo estos aerosoles, estas partículas que se mantienen suspendidas. Entonces, es una enfermedad muy, muy, muy contagiosa, ¿ya? Ahora, ojo, vamos a ver que una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad, ¿ya? Porque la infección significa que yo adquiero la bacteria. O sea, yo llego y no tenía la bacteria y ahora la tengo dentro de mi organismo, ¿ya? Esa bacteria, si la logro controlar, no genera enfermedad. Si mi sistema inmune la controla, la enfermedad no la voy a tener. Pero si yo no logro, mi sistema inmune no logro controlar la enfermedad, o sea, perdón, la bacteria, la replicación de la bacteria, voy a tener la infección, ¿ya? Y, perdón, la enfermedad. Entonces voy a tener una tuberculosis. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que significa infección? Que yo tengo el bacilo dentro de mi organismo. ¿Qué significa enfermedad? Que tengo síntomas, clínica y tengo el cuadro clínico, y más encima, cuando estamos hablando de tuberculosis pulmonar, expulso el bacilo y soy bacilífero, o sea, tengo esta capacidad de botar gotitas. Hay datos antiguos que hablan que una persona bacilífera, o sea, una persona que tiene una infección, tiene una enfermedad por tuberculosis, es capaz de contagiar 30 personas. Ahora, esas 30 personas, ¿cuántas van a ser la enfermedad? La minoría. Pero van a quedar con el bicho, con el bacilo, dentro de su organismo. Ese es el concepto que hay que considerar, ¿ya?
Entonces, yo llego, me infecto. Llega, de aquí va a depender la progresión a enfermedad. Yo me infecté, me llegó el bacilo, y la progresión de la infección a enfermedad va a depender del nivel de inmunidad del paciente. En personas sanas, el 90% no progresa la enfermedad. ¿Se entiende? Que ya la infección, pero sin enfermedad, sin síntomas, sin replicación de la bacteria de forma significativa, sin daño, y solamente el 10% desarrollará la enfermedad activa. ¿Ya? O sea, de todo lo que le llega el bacilo, que están infectados, solamente el 10 se va a enfermar. El 10% se va a enfermar, entre 5 y 10%. El 50% dentro de 2 años, más o menos, y el otro 50% mucho después. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la forma predominante de la enfermedad? La tuberculosis pulmonar, porque esto vamos a ir viendo a la medida que avance la clase, se disemina. Entonces, cuando uno habla de tuberculosis pulmonar, uno dice, en general es la enfermedad que uno esperaría en el tener un contagio con una infección por tuberculosis, porque la puerta de entrada habitualmente es el pulmón. ¿Ya? Esto ya lo vimos en la gotita. Ahora, súper, es un bicho, como te dan cuenta, imagínate, es infectante, se mantiene en forma inactiva, entre comillas, y de repente ataca cuando baja la inmunidad. ¿Se dan cuenta? O sea, es un bicho que sabe, es una bacteria en el fondo, que sabe en el fondo mantenerse vivo de nuestro organismo. No estoy diciendo generando enfermedad, pero sí generando infección. Una infección ahí de baja intensidad o una infección apenas sin replicación, pero en el fondo infección, o sea, estamos infectados, por decirlo de alguna manera. Y aquí en Chile casi todos, la mayoría deberíamos estar infectados. ¿Ya? ¿Cuáles son el componente? Tenemos la pared, una pared sumamente resistente. ¿Ya? Es una pared que si uno la compara con otros microbios, entre comillas, porque obviamente estos son datos como yo puedo nombrarlo porque lo leí, pero bueno, el doble de resistente que cualquier otra bacteria. Es tan resistente que el alcohol no la mata. Y es tan resistente que el ácido no la mata. Tiene el mecanismo, en el fondo, de la estructura de la pared que permite que no la mate ni el alcohol ni el ácido. Miren qué importante es la pared, o sea, le confiere un montón. Y eso nos permite hacer parte del diagnóstico. Nosotros, cuando hacemos una tintura para poder verla, que se llama tintura de Sim-Nielsen, lo que estamos buscando en el fondo son bacterias que son ácido alcohol resistentes. ¿Ya? Entonces, me refiero a... Ahora, no digo que el alcohol no la mate, estoy diciendo que en el fondo en la tintura, cuando se produce decoloración con el alcohol, no muere. Entonces, la pared, muy importante. Causa hipersensibilidad retardada. O sea, acuérdense cuando uno habla de hipersensibilidad, estamos hablando de un tipo de respuesta específica, en este caso el tipo 4, en el cual genera una respuesta de linfocito T fundamentalmente. ¿Ya? Tenemos la tubercula proteína, de ahí viene su nombre, porque eh, produce una reacción que se llama de tuberculina, que vamos a ver después para qué sirve. También induce hipersensibilidad retardada y también genera células epiteloides y células gigantes. ¿Esto qué significa? Significa que por estas tuberculoproteínas se desarrolla los famosos granulomas. Entonces, se producen estos granulomas. Polisacárido, entonces una hipersensibilidad inmediata, produce exudación de neutrófilos y, en el fondo, recluta neutrófilos. Lípidos, un montón, ¿ya? Y son estimulantes de macrófago y neutrófilos. Entonces, también tiene que ver un poco con la formación del granuloma. Y existe un grupo de fosfatídeos que son moléculas que son un disacárido, o sea, son dos moléculas de glucosa pegaditas con un fosfato. Entonces se llama fosfatídeos y también tiene que ver con la formación de estos tubérculos y en el fondo tubérculos es la agrupación de granulomas, pero en el fondo existen distintos componentes. La estructura de la pared es extremadamente compleja, es una pared muy compleja y la verdad que no la vamos a tocar porque yo no voy a hablar más de cosas muy moleculares en términos de moléculas específicas. ¿Ya?
Esto es como resumen, por eso la diapositiva está muy, muy escrita, pero en el fondo es para que ustedes lo tengan como apunte, ¿ya? Entonces, llegan los micobacterios tuberculosos, llegan por la inhalación, se inhalan estas gotitas, estos núcleos de gotitas, y llegan, y lo primero que entra en contacto son los macrófagos alveolares. Ojo, infectan los macrófagos, o sea, el macrófago los fagocita, ¿ya? Pero muchas veces voy a decirlo así, termina ganando, y la mayoría de las veces termina ganando el bacilo. ¿Ya? Vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces infecta los macrófagos alveolares. Acuérdense que normalmente en los alveolos hay macrófagos alveolares. Por lo tanto, el primer contacto es con estos macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares, como buena inflamación, termina posteriormente, digamos, activando otros macrófagos, pero son los macrófagos que vendrían de derivación de los monocitos. El macrófago alveolares y macrófagos que están en el intersticio, etcétera. Y estos son macrófagos más bien intersticiales, que vienen de los monocitos. Y después infectan células intersticiales como tal, ¿ya? Pero lo importante aquí son los macrófagos, tanto los alveolares como los macrófagos, ¿ya? Se comienza a generar una inflamación. Vamos a ver al tiro después. Y los neutrófilos llegan aproximadamente en las 2 primeras semanas. O sea, no, como ustedes saben, primero los macrófagos locales y después, hasta el momento vamos teniendo un desarrollo de una infección habitual, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, comienzan a aparecer cosas que son como raras, porque uno dice que es bueno que lleguen los retrófilos, que son otro tipo, en el fondo, de fagocitos. Aquí están llegando moléculas que activan, en el fondo, fagocitosis, o que están generando interleuquina, que en el fondo son, entre comillas, beneficiosos para generar una inflamación y una respuesta inmuno. Pero aquí, como hay destrucción de neutrófilos y macrófagos, como lo vamos a ver después, y un entorno muy rico en neutrófilos puede terminar siendo dañino. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium tuberculosis, perdón, sabe defenderse y sabe matar en el fondo estas células. Vamos a ver al tiro cómo se defiende, ¿ya? Porque uno dice, bueno, el fagosoma, yo llego, fagocito algo, lo destruyo, lo termino matando, pero vamos a ver que no es tan así, ¿ya? Y después viene la formación del granuloma, que tiene que ver con macrófagos, neutrófilos y linfocitos, y en el fondo los macrófagos cambian y sufren una transformación que se llama epiteloide o de frente a una célula gigante multinuclear. Esto lo vamos a ver luego en unas diapositivas. No voy a explicar todos los procesos porque yo suponía que sabían de patología, ¿ya? Estos granulomas, en el fondo, vamos a verlo al tiro, pueden sufrir necrosis y cavitación, ¿ya? Y ahí, al producirse destrucción de esta granuloma, parcialmente, puede recuperarse en grandes cantidades extracelularmente. Inicialmente está dentro de las células, pero a la medida que hay necrosis, que comienzan a haber destrucción celular, pueden salir al exterior y comienzan a replicarse, ¿ya? Este tipo de granuloma, por esta necrosis y cavitación, tiene una característica que se llama necrosis gaseosa. ¿Por qué se llama necrosis gaseosa? Porque lo que tiene en el medio, la necrosis, es parecido al queso, ¿ya? Casium significa queso, ¿ya? Entonces, es una característica típica, ¿ya? Y dependiendo del tipo de granuloma, a ciertas características del granuloma, los bacilos pueden estar en estado de replicación o estado de no replicación. Cuando están en estado de no replicación, acuérdense que la mayoría de los antibióticos actúan en el momento de replicación. Por tanto, si estos bacilos están en estado de no replicación, los antibióticos comienzan a perder efectividad. Lo mismo la célula inmunitaria adaptativa, porque en el fondo, al no replicarse, se hacen menos, entre comillas, notorios para el sistema inmune, ¿ya? Entonces, el granuloma, se dan cuenta, por un lado es bueno. El granuloma aísla, en el fondo, el bacilo para que no salga para todas partes, no se disemine por todas partes, pero al mismo tiempo el bacilo perdón, el granuloma permite que el bacilo se mantenga vivo, porque en el fondo impide que las células inmunes entren en contacto con la bacteria y más encima al estar en no replicación hacen que en el fondo se haga, entre comillas,
menos sensible a los antibióticos. Este es el famoso granuloma. Este es un granuloma típico TB. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenemos en el medio? Tenemos, vamos viendo los monitos, tenemos macrófagos, o sea, los macrófagos destruidos, infectados. Vamos a ver que la micobacterias, el tuberculosis termina destruyendo los macrófagos. Inicialmente, ¿qué es lo que habían aquí? Había macrófagos infectados. Entonces estos macrófagos infectados se terminan muriendo. El hecho de que se mueran permite que salgan hacia el extracelular. Al estar en el extracelular, obviamente, se comen, se alimentan de los pobres macrófagos muertos, ¿ya? Esto, como inicialmente habían macrófagos vivos acá, al estar vivos pero infectados, se comienzan a generar estas células epiteloides o células de tipo gigante, ¿ya? Que van rodeando estas zonas que están infectadas. Se dan cuenta que ya hay células infectadas. ¿Esto cómo partió? Partió con esto mismo, pero aquí en el medio, o sea, con macrófagos infectados, ¿ya? Entre comillas, para aislar estos macrófagos infectados, se van produciendo esta respuesta tipo granuloma, ¿ya? Entonces, en la medida que estamos más cerca del núcleo, de este núcleo, van apareciendo capas, se dan cuenta muy sencillo, con el macrófago como célula epiteloide, o en el fondo más hacia afuera células dendríticas, y después natural killer, linfocitos T, linfocitos B, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, este sería la estructura típica del granuloma, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Estos son el modelo bonito, que este granuloma se termine resolviendo. ¿Qué significa esto? Que se terminen muriendo los bichos. Terminan muriendo las micobacterias. Y podemos terminar, en el fondo, con en el fondo, el clearance, en el fondo, del fondo de los micobacterios. O sea, terminar este granuloma sin micobacterias, ¿ya? ¿Cuál es otra condición? Que en el fondo exista una situación en la cual se dan cuenta, hay parte de las capas del granuloma están infectados. Se dan cuenta que voy a amplificarlo un poco para que lo vean mejor. Entonces, parte de las capas, se dan cuenta que teníamos aquí varias capas, no unas ni dos ni tres, varias capas. Aquí se dan cuenta, hay en el fondo polimorfos, o sea, macrófagos infectados que contienen el micobacterio, ¿ya? Pero existe un granuloma con Mycobacterium tuberculosis viable. ¿Se dan cuenta? Está vivo. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy antibiótico acá? Lo más probable es que llegue poco o nada, porque está todo cerradito, y además el sistema inmune como tal, también le cuesta llegar porque tiene que atravesar, entre comillas, toda esta capa. O sea, todas las células efectoras, en el fondo, les cuesta llegar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, y tenemos un granuloma con Mycobacterium tuberculosis viable. Pero cuando yo tengo un sistema de defensa malo, de tal manera que no logro controlar y generar una estabilización del granuloma, simplemente la destrucción es gigante y salen micobacterios hacia el resto del. Entonces aquí tenemos un granuloma, en el fondo, pobremente controlado, no resuelto, y en general va a generar mucho micobacterias de tuberculosis y que van a extracelular. Y aquí puede infectar donde quiera, porque va a llegar hacia dónde, hacia otro tejido, van a haber macrófagos, los macrófagos lo van a fagocitar. Volvemos, la gracia del fagocitosis es que, acuérdense que lo vimos en inmunología, así que no me acuerdo, la gracia de el problema de la gracia de la fagocitosis es que supone que el bicho, la bacteria, me la como, el macrófago se come la bacteria y después mata. El macrófago se come la bacteria y la bacteria sobrevive, porque sabe sobrevivir dentro del fagosoma, sabe sobrevivir dentro de los fagocitados. Mágico, ¿no es cierto? Entonces tenemos el espectro de TBC que va desde el paciente que se le curó la infección, tuvo la bacteria, el organismo fue capaz de destruir la bacteria infectada, o que tenga un granuloma que tenga viable, pero no hay necesariamente una infección tuberculosa, o hay un desarrollo subclínico, después vamos a ver el concepto que se ocupa actualmente,
Y tenemos la otra situación donde tenemos una tuberculosis ya clínicamente como tal. ¿De qué depende esto? Fundamentalmente de interacciones entre el Mycobacterium y el huésped, que está determinado por respuesta inmunológica en gran medida del huésped, ¿ya? Entonces, aquí viene lo importante. Los micobacterios fagocitados sobreviven, son capaces de vivir dentro del macrófago. E incluso se replican dentro del macrófago. ¿Cómo lo hacen? Lo típico es que cuando nosotros tenemos un fagosoma, o sea, una bacteria fagocitada, por en el fondo un macrófago, se produce acidificación, o sea, se le secretan hidrogeniones dentro del macrófago, dentro del fagosoma. ¿Por qué? Porque la acidosis, ustedes ya lo hemos visto, la importancia, lo vieron en renal, que la acidemia y la acidosis y los hidrogeniones son sumamente reactivos, por lo tanto comienzan a destruir lo que pillan. Y además, se supone que después, fuera de que en el fondo se agregan hidrogeniones, se une al lisosoma. Y al lisosoma se adquieren hidrolasa, se adquieren péptidos antimicrobianos, se restringe hierro, se produce estrés oxidativo, acuérdense de la nanoxidasa, se recluta el fagosoma, se generan especies reactivas de oxígeno y termina matándose los microbios invasores. ¿Ya? Y existe como un mediador, que en general existe una vía de maduración del famosoma que se llama fagocitosis asociada a la proteína asociada a la proteína ligera 3, el hombre largo, pero en el fondo se induce en el fondo una maduración. Entonces, maduración que implica agregar todas estas moléculas, nada oxidadas, etcétera, más la unión con el lisosoma. ¿Ya? Entonces, esta nanoxidasa, como se dan cuenta, también genera la adquisición, genera que madure ese fagosoma, o sea, en el fondo que sea en el fondo efectivo la fagocitosis en términos de destruir los fagocitados. ¿Qué pasa con el Mycobacterium tuberculosis y otros Mycobacterium? Impide la maduración, en el maduración vamos a entender la consecuencia, que el fagosoma adquiera la nanoxidasa, que el fagosoma se una al lisosoma, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta vacuola, en este fagosoma, en el fondo micobacteriano? No hay, por ejemplo, nada oxidaza. No existe este LC3, que lo que hace el LC3 es justamente favorecer la unión o la maduración o la unión del lisosoma con, en el fondo, el fagosoma. Entonces, si se dan cuenta, altera el hecho de matar la bacteria una vez fagocitada, ¿ya? Entonces, 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 en el fondo, se altera la fusión, ¿ya? Aquí se le echa la culpa al 2-sulfato tetralosa eh, multiacilado, que es un derivado de sulfatida, de que la sulfatida o sulfatidos son en el fondo esta estructura de la membrana y de citosol que se relaciona con una, eh, una eh, ¿cómo se llama? Un dímero de la glucosa, con un grupo sulfuto, que en el fondo serían capaces de inhibir esta unión con digamos, esta maduración del fagosoma y unión con el lisosoma. Y además esta molécula es un gran inhibidor de amoníaco y por lo tanto, en el fondo tendría este efecto protector. ¿Ya? Eh, ya. Produce, en el fondo, genera amoníaco. ¿Por qué es importante el amoníaco? Porque el amoníaco neutraliza el hidrogenión. Entonces, en el fondo, el amoníaco NH3, al unirse a hidrogenión se produce amonio. Pero la gracia es que es un tampón, es un buffer. Entonces, en el fondo, aunque le demos ácido, en el fondo el fagosoma entre en contacto, o sea, entra en contacto con ácido, el ácido va a terminar no matando a la bacteria porque lo protege esta producción de amoníaco. ¿Ya? Entonces, es más, supongamos, el fagosoma
trata de no unirse al lisosoma, pero incluso si se uniera al lisosoma, este bicho, el bacilo de Koch, es capaz de tener enzimas contra con el estrés oxidativo. Tiene catalasa, tiene superoxidismutasa, tiene una molécula que se llama alquilhidroperioxidasa, que obviamente tiene que ver con modificar peróxido de hidrógeno, y más encima tiene esta proteína membrana que es capaz de mantener el pH bacteriano neutro, aunque esté en el exterior un pH bacteriano, o sea, un pH ácido. Entonces, se depende de todo, de todo. ¿Se da cuenta? Tiene el fagosoma, se lo trata de comer el fagosoma, se lo trata de matar después y termina incluso destruyendo, en el fondo, defendiéndose del lisosoma, ¿ya? Y lo que es peor, lo que viene ahora, perfora el fagosoma, o sea, es capaz. Acuérdense que el famosoma tiene una membrana, lo constituye la membrana celular que rodeó en el fondo los fagocitados, termina destruyendo el fagosoma, lo perfora, de tal manera que comienza a consumir nutrientes citosólicos, o sea, en el fondo sale el citosol, ¿ya? Y termina incluso destruyendo la membrana de la célula huésped, o sea, termina matando el macrófago, ¿ya? Ahora, súper importante para el daño del fagosoma, o sea, para esto que salga a través de la membrana fagosomal, un sistema, tiene varios sistemas de excreción, pero en este caso se llama SX1 de tipo 7, se ha demostrado que es súper importante dentro del proceso patogénico, porque es capaz de abrir, en el fondo, el fagosoma y es capaz de permitir que se extienda el citosol y termine matando, en el fondo, al macrófago, ¿ya? Es tan importante que en la vacuna, existe una vacuna que se llama BCG, del cual todos en Chile hemos sido vacunados, salvo que hayamos nacido con una inmunodeficiencia severa, porque esta vacuna es por un bacilo atenuado, ¿ya? Una bacteria, es una micobacteria que es atenuado. O sea, en el fondo es una vacuna que se basa en una tuberculosis, una bacteria de origen bovino, en el cual permite, en el fondo, que nos infectemos, pero una infección que la produce una, una, una infección que en el fondo es de baja intensidad. ¿Por qué es de baja intensidad? Entre otras cosas, porque ese bacilo, PSG, no tiene este sistema que se llama SX1, por lo tanto, queda dentro del fagosoma. Al quedar dentro del fagosoma, no es capaz de, en el fondo, diseminarse, porque no es capaz de diseminarse al citosol y al resto, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, esta alteración de la estructura de este fagosoma activa vía de asignación del huésped, forman dos señalizaciones que son importantes, que tienen que ver con la producción de interferón tipo 1 y inflamosoma, o sea, genera un inflamosoma, lo cual en general termina activando autofagia y se genera un autofagosoma, ¿ya? Aquí desde el punto de vista, esto lo vamos a tratar de ver en monitos, los que siguen, lo cual no tuve muchos monitos buenos, pero por último los. Pero miren, interesante, ya, generó todo esto, termina matando, porque en el fondo los fagocitados, lo comido, que en este caso la micobacteria, termina matando la célula que lo comió, en este caso el macrófago, ¿ya? Pero más encima genera cambios metabólicos. Y esto es bien importante, porque las células, por ejemplo, comienzan a tener algo que se llama el efecto de Warburg, que lo vimos en oncología. En el fondo consiste en que no se produce una degradación completa de la glucosa, sino que queda en productos intermedios, de tal manera que permiten síntesis estructurales, o sea, síntesis en este caso de mayor cantidad de bacterias, ¿ya? Pero se traduce en una alta demanda energética por parte de los macrófagos, ¿ya? Por lo tanto, el macrófago infectado es un macrófago que se comporta distinto que un macrófago no infectado. Fuera del riesgo de morirse, también metabólicamente va a cambiar, ¿ya? Aquí tenemos monitos, no se trata que eso lo aprendan de memoria, por favor, no estamos hablando de eso.
Esto es un fagosoma común y corriente. Se supone que tenemos la estructura de la pared normal. Esto se lo comió en el fondo. Llegamos, se encuentra en contacto el macrófago, entra en contacto con la bacteria, se activan distintos receptores. Ustedes ya lo pueden estar intuyendo. ¿Qué tipo de familia de receptores? Los receptores asociados a patógenos, los famosos PAMPs, que aquí en el fondo existen varios tipos, pero en el fondo se activan PAMPs, de tal manera que es fagocitado, ¿ya? Al ser fagocitado, aquí tenemos nuestro fagosoma recién constituido. ¿En qué consiste después? Cuando lo que pasa normalmente esto cambia. ¿Qué comienza a adquirir? Comienza a adquirir una bomba que secreta hidrogeniones, que comienza a exigir, se comienza a expresar la epoxidasa en la membrana, que más comienza a tener, comienza a tener obviamente acidificación, comienza a tener en el fondo cambios metabólicos, etc. Y termina después esto uniéndose al, a la, al lisosoma, ¿no es cierto? Eso sería un fagosoma maduro, ¿ya? Si el fagosoma está maduro, uno dice, claro, la posibilidad de que muera la bacteria es alta, sobre todo una bacteria en el fondo común y corriente. Pero ¿qué hace nuestro Mycobacterium tuberculoso? Todo lo que está en rojo significa inhibición. No se trata que, en el fondo, no se trata que nos aprendemos de memoria, en el fondo, las siglas, no tiene sentido. Pero se inhibe vías que tienen que ver con uniones de moléculas que generan estrés oxidativo. Tiene que ver con que se inhibe por distintos medios la generación de hidrogenión. Se inhibe la oxidasa. Se inhibe las mismas especies reactivas que pueden salir hacia el exterior una vez que se destruye, que se genera un estallido oxidativo. Se inhiben todo tipo de señales, ¿se dan cuenta? Entonces, se termina inhibiendo la fusión fagolisosoma, ¿se dan cuenta? Si nosotros seguimos este camino, entonces, en el fondo, ese es el concepto. Lo normal, volvemos, es que todo esto termine matando las bacterias. ¿Qué ocurre cuando tenemos Mycobacterium tuberculosis? Tenemos toda la inhibición sobre los distintos mecanismos que tienen que ver con matar lo que está dentro del fagosoma, ¿ya? Y por otro lado, fíjense acá, el famoso, dice que este sistema de excreción, hace hoyitos en la membrana. Esta es una molécula que lo que hace es impedir que se dañe la membrana del fagosoma. Esta molécula es un el inhibidor de la reparación de la membrana. Por lo tanto, este fagosoma no alcanza ni siquiera a madurar, sino que termina destruyéndose y termina secretando, al destruirse, hace que pasen todas estas bacterias al citosol. Y dentro del citosol, el macrófago tiene muy pocas posibilidades de defenderse, ¿ya? Dentro del fagosoma no había problema, se podía tratar, pero el Mycobacterium se porta bien malo, ¿ya? Entonces, vamos a repasar un poquitito, ¿ya? Llegan las gotitas, bastan dos, pero habitualmente llegan más, se reproducen dentro de los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares piensan que tienen que presentarle, son los presentadores de antígenos. Por lo tanto, ¿dónde van a ir? A vasos linfáticos y ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que llevan? Llevan esta famosa la Mycobacterium tuberculosis, y generan una lesión que se llama complejo de Gol, que tiene que ver con estos trayectos, entre comillas, desde el sitio primario afectado, drenaje vaso linfático y ganglio linfático regional inflamado. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? La mayoría de las veces se logró controlar la infección. Se infecta, pero no genera enfermedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se logra conseguir, en el fondo, que si bien los macrófagos se mueren, se comienza a producir un granuloma, y este granuloma evoluciona a un granuloma resuelto. Puede quedar así o puede quedar así. ¿Se entiende la idea? Puede quedar con bichos reproduciendo en pequeña cantidad, o pongámosles menos, porque aquí se ven como mucho, o
que quede absolutamente resuelto. En esos casos, volvemos, no se genera enfermedad porque en el fondo está la infección, pero la cantidad de bacterias que quedan no es suficiente para generar una enfermedad. ¿Qué pasa si el sistema inmune no lo controla? No, aquí vamos a tener de frentón la enfermedad. ¿Ya? Ahora, estas lesiones que son afectación que se ve de hecho en radiografía, afectación de la zona pulmonar que fue comprometida, de drenaje vasolinfático y el ganglio linfático regional, se llama complejo de Gol. ¿Ya? Entonces, toda persona que tuvo la infección va a tener complejo de Gol, va a ser más o menos visible, pero va a tenerlo. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si la infección no se controla? Si la infección no es controlada, los bacilos tuberculosos se van a diseminar, pulmón y otro órgano, pueden propagarse por vía bronquial, se puede propagar por vía hematógena, pero pues, se puede generar en el fondo esta diseminación. La mayoría de estos focos pueden curarse por sí solos. ¿Se dan cuenta por qué? Porque se van a implantar en un tejido distinto, pero ese tejido distinto también va a tener un sistema inmune. Al tener un sistema inmune, pueden ser en el fondo resueltos. ¿Ya? Cuando el complejo GON es fundamentalmente lo que se ve en pulmón. Existe otra estructura que son complejos primarios, pero no en el pulmón, ¿ya? Y tienen otro nombre, ¿ya? No importa, no los quiero variar con la información, ¿ya? Ahora, todos estos focos, volvemos, ¿qué puede ocurrir? Volvemos aquí, por eso esta diapositiva es tan importante. Pueden resolverse, quedar en el fondo la infección hasta ahí nomás, o pueden generar con micobacterios viables. Viables significa que están vivos. No significa necesariamente que se estén reproduciendo o que se estén reproduciendo o se pueden estar reproduciéndose muy lento o poca cantidad. ¿Ya? Pero aquí yo para atrás, pero para ir más lento. ¿Ya? Teóricamente, en la mayoría de las personas se resuelve sin volverse clínicamente aparente y la curación es por fibrosis y calcificación. Entonces, como hay granulomas, los granulomas se pueden fibrosar y se pueden calcificar. ¿Ya? Ahora, en la minoría de los pacientes, cuando no hay mecanismos de defensa, no se genera este granuloma de buena calidad. En el fondo se puede generar incluso una neumonía y un área tipo neumonía con condensación, y eso se llama tisis o tuberculosis galopante. Era el nombre antiguo, se llama también tuberculosis blanca, pero en el fondo tuberculosis. ¿Ya? ¿Quiénes son los que paran? Porque en el fondo dicen, ya, de acuerdo, tenemos metidos los macrófagos, pero ¿quiénes son al final los que terminan parando la diseminación? Y aquí vamos a ver que participan células T, porque son la estructura más fuera, son los macrófagos, se dan cuenta, no son capaces de parar bien la información, o sea, pueden sí, pero como células epiteloides. ¿Quiénes son teóricamente los que terminan parando la infección? Teóricamente serían, en el fondo, la inmunidad adaptativa, ¿ya? La inmunidad natural llega hasta el granuloma, ¿ya? Pero los que terminan sellando, entre comillas, la posibilidad de reproducción son inmunidad adaptativa. ¿Quiénes fundamentalmente? Linfocitos de tipo, digamos, la inmunidad celular, o sea, linfocitos T, ya sea CD4 o linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Aquí a lo que más se le echa la culpa son linfocitos de CD4, ¿ya? Por su capacidad inflamatoria, por su gran capacidad de producir citoquina, ¿ya? Ahora, eh, obviamente como buena respuesta inmune, tienen que ser presentados los antígenos mediante macrófagos o células dendríticas, etcétera, y se convierten en células efectoras y en células T de memoria, fundamentalmente en células T. ¿Por qué los anticuerpos no sirven bien? Porque bueno, de acuerdo, pero los anticuerpos se pueden producir, sí, pero ¿dónde están la mayoría de los micobacterios? Están intracelular. Si ustedes se dan cuenta, hay liberación extracelular, pero la mayoría está intracelular. Entonces, ¿puede llegar un anticuerpo al citosol, al citoplasma? No, pues, si acuérdense, los anticuerpos son del suero, son de espacios intersticiales, pero no están, o mucosas, pero no son capaces de afectar intracelular. Por lo tanto, aunque yo tenga anticuerpos, voy a solamente eliminar o en el fondo opsonizar los que están en libre reproducción.
pero los que están pero en libre reproducción extracelular, pero los que están en intracelular no. Entonces no se acaba la infección por anticuerpos, por los anticuerpos. ¿Ya? Ahora, claro que participan, sí participan, pero en el fondo no son los que acaban la infección. ¿Ya? Ya, entonces, súper importante, porque como ustedes se dan cuenta, uno no puede hacer experimentos en ser humano, porque en el fondo sabemos que es una enfermedad que si uno hace experimentos, termina el paciente, aunque controlemos aunque no se produzca enfermedad, vamos a dejar el paciente expuesto a lo largo de su vida al riesgo de que haya efectivamente enfermedad. Entonces, no se hacen experimentos en ser humano como corresponde, y sí en modelos animales, pero pese a todo lo que tiene que ver con modelos de distintas especies, no se ha podido identificar con exactitud cuáles son las claves. O sea, se han visto vamos a ver varias diapositivas que explican cómo, pero no está claro así cómo se produce la muerte. De hecho, el rol de de los CD8 no estaba tan claro, ahora recién se está aclarando un poco, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se observó? Y se observó en seres humanos claramente, que cuando hay pacientes con HIV, el HIV, acuérdense que afecta directamente al CD4, y resulta que quedó claramente mostrado por la unión de la tuberculosis con pacientes VIH. O sea, existe una especie como de simbiosis, ¿ya? Y obviamente la característica de los CD4, de los pacientes VIH es que baja los CD4, por tanto, no con algún grado como de demostración, no dice, bueno, si tenemos una afectación que baja los C4 y los pacientes que tienen bajo C4 que tienen HIV son muy predispuestos, digamos, a presentar HIV, y tenemos los fundamentos bioquímicos, los fundamentos en el fondo más científicos, claro, no se calza, no podemos hacer experimentos en ser humano, pero calza, ¿ya? Y obviamente los focos latentes dentro de los macrófagos persisten y se produce reactivación de focos bacilares cuando las defensas bajan. O sea, mientras yo tenga CD4 bueno, mientras tenga natural killer bueno, mientras tengo células T buenas, tengo la posibilidad de defenderme. Si se produce una baja en esta, las posibilidades de tener tuberculosis como enfermedad son gigantes. Como infección, acuérdense, todo está muy infectado. Aquí vienen términos súper importantes. Ya dijimos, las infecciones que yo tengo, el Mycobacterium, tengo por otro lado la enfermedad. Desde hace algún tiempo ocurrió el término que se llama infección latente, ¿ya? ¿Qué significa que tenga la infección latente? En otras palabras, que esté infectado, pero no tenga enfermedad. ¿Se dan cuenta? Esto sale fundamentalmente producto de los tratamientos que estamos dando ahora, y lo voy a explicar en la diapositiva siguiente, ¿ya? La podemos definir como una infección persistente contenida en la mayoría de los individuos por respuestas inmunes eficaces, ¿ya? Sin evidencia clínica de enfermedad de tuberculosis, ¿ya? Se supone que es más complejo que eso, que esta definición. Eh, ¿Por qué? Porque tiene que ver, uno podría decir, bueno, de acuerdo, está latente, está infectado, ya. ¿Cuál es la diferencia con una infección? Entonces, hay una diferencia, porque tiene que ver que yo tuve una infección, se me murieron todas las bacterias. La TBC latente es que tuve la infección y me quedaron bacterias vivas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, es sumamente complicado la definición, porque cuando nosotros tratamos de hacer diagnóstico de esta infección latente, no la podemos hacer con el bacilo replicándose, porque si el bacilo está replicándose y nosotros lo aislamos, en el fondo estamos transformando a un paciente que tiene infección en enfermedad, porque la forma de documentar, en el fondo, la enfermedad es cuando yo logro sacar bacterias o pedazos de bacterias que no debieran estar, por ejemplo, en el pulmón, que no debiera estar bacilífero, porque si yo encuentro algo bacilífero, tengo que pensar que está enfermo, no que está infectado, enfermo. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Lo hago por memoria inmunológica. Entonces, entonces, en el fondo yo llego y digo, este paciente, le hago los análisis de memoria inmunológica. Ya, significa que tuvo infección, sin duda. Pero esas bacterias, ¿están replicándose o no están replicándose? Y hasta ahí llego. ¿Se encuentra? No tengo una forma precisa para decir si está replicándose en forma baja o no se está replicando para nada. O simplemente si quedaron vivas algunas bacterias. Porque en el fondo perfectamente puedo haber tenido la infección, tengo la memoria inmunológica y
no tengo ninguna bacteria viva en este momento en mi organismo. Entonces, ahí nace el término infección latente. En el fondo, significa, en otras palabras, que yo tengo bacterias vivas dentro de mi organismo, aunque no tenga enfermedad. Bacteria me refiero a Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es el problema? Que un 5 a 10% que tienen infección latente terminan en TBC activa. Y volvemos, el concepto de TB activa implica, cuando estamos hablando de TBC pulmonar, transmisibilidad. ¿Ya? Eso es lo clave. Los macrófagos infectados generan interleuquina 1, 12, activa los linfocitos T helper, aquí es clave, quienes producen interferón gamma. Clave, el interferón gamma es principal estímulo para la destrucción de los micobacterium. ¿Ya? Por lo tanto, es clave. ¿Ya? ¿Qué nosotros usamos para el diagnóstico de TB latente? O sea, de infección tuberculosa latente. Ocupamos la medición de interferón, que se llaman pruebas cualitativas, que como género, vamos a decir que se llaman IGRA, ¿ya? Interferón gamma release, o sea, ASAI, o sea, medición o sea, ¿cómo se llama? Prueba de medición de liberación de interferón gamma, que uno lo mide, o fundamentalmente por una respuesta de tipo cutánea, que se llama PPD o prueba de tuberculina, en el cual se inyecta tuberculina, que es una molécula de la bacteria, y nosotros lo que vemos es una induración inflamatoria, una prueba en el fondo de inmunidad retardada. Entonces, la TB latente al final lo que me dice es que hubo infección, pero no me dice exactamente, o sea, las pruebas para determinar TB latente me determinamos diagnosticando que en algún momento hubo infección, pero ¿hay bacilos replicantes? ¿Existen bacilos vivos tuberculosos? No, no lo sabemos. Entonces ahí es donde viene que el concepto no es tan fácil, ¿ya? Ojo, esta enfermedad es tan contagiosa que supone que el 23% de la población mundial tiene tuberculosis latente. O sea, en algún momento tuvo la infección y quedó ahí. Quedó en el fondo la infección. Se controló, se murieron todos los bacilos, los óptimos, o algunos quedaron vivos a replicación lenta. Ojo, 1,7, aquí ocupamos términos billones, que es el término gringo, o sea, 1,7 mil millones de habitantes en el año 2014. Ojo, 23% de la población. Y cada año, 0,8% de la población adquiere tuberculosis latente, o sea, se contagian con bacilos 55 millones de habitantes a cada año. Miren lo que estamos hablando, son cantidades astronómicas. O sea, de Chile diríamos que el 23, si nosotros somos, de hecho, diríamos el 23% de la población chilena tiene. No, no es tan así, pero como concepto, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros medimos? Ensayos de IGRAS, estamos viendo interferón, cuánta interferón se está produciendo, y se observa que cuando medimos con interferón, el 24,8% tiene tuberculosis latente de la población mundial, y cuando hacemos el PPD, que es esta inyección de tuberculina, en la cual se produce esta induración, esta pápula, en el fondo es más o menos el 21%. Ahí bien, las diferencias tienen que ver con, después si quiere lo comento, ¿ya? Ahora, volvemos. Entonces, todos los que han tenido la infección pueden tener la enfermedad. ¿Qué porcentaje tiene la enfermedad? Más o menos un 10%. Como entre un 5 y un 10%, pues se acerca más al 10%. ¿Ya? ¿Qué son los factores de riesgo para que exista esta, entre comillas, activación, esta progresión a enfermedad? Que el paciente tenga VIH, que el paciente tenga secuela de tuberculosis, que el paciente tenga enfermedad renal crónica. Ojo, o sea, yo llego, tengo una enfermedad renal crónica, y mi tuberculosis latente puede transformarse en no latente y transformarse en enfermedad tuberculosa, ¿ya? No una tuberculosis. Y aquí viene el tema gigante actual, ¿ya? Diabetes mal controlada, mira la cantidad de pacientes con diabetes mal controlada. Pero uno podría colocar edad también, y viene uno que es clave, que puso de moda completamente esto de la TB latente. Uno, el uso de infliximab. ¿Qué es lo que es el infliximab? Un anticuerpo monoclonal anti-TNF. ¿Qué ocurría?
que se ocupa en artritis reumatoidea, se ocupa en enfermedades autoinmunes, un montón de cosas. Fue uno de los primeros anticuerpos monoclonales así como muy buenos de estos biológicos que se llaman para, en el fondo, tratar enfermedades autoinmunes. Ya, no todas, algunas. Se dieron cuenta que los pacientes que le dan este anticuerpo, este infliximab, se reactivaba las T, o sea, la TB latente se terminaba transformando en enfermedad de tuberculosis. Entonces, ¿a dónde va esto? Que todos los pacientes que nosotros le vamos a dar infliximab o que le vamos a dar terapia inmunosupresora o que en el fondo tienen diabetes mal controlada, uno tiene que preguntarse, ¿tiene o no tiene TB latente? Porque si tiene TB latente, la posibilidad que se reactive es mayor. Si no tiene TB latente, uno hace el tratamiento tranquilo con infliximab. Si tiene TB latente, uno tiene que tratar la TB latente. La TB latente, ¿cómo se trata? Con digamos, una adaptación del tratamiento antituberculoso. ¿Ya? Ya vamos a traer la parte más clínica, después algunos monitos. Clasificación de la tuberculosis. Se clasifican en la secuencia de eventos posteriores a la primera exposición. Tuberculosis primaria es cuando llega la persona y nunca ha tenido una exposición y realiza una tuberculosis, ¿ya? Esa tuberculosis primaria, como queda la mayoría de las veces, queda en el fondo como, como una infección pasada que se curó o puede quedar como una TB latente, ¿ya? TBC primaria progresiva es cuando en el fondo es cuando llega, se infecta y en el fondo puede progresar y en el fondo parte a partir de la tuberculosis, de la infección inicial, progresa un poquitito, ¿ya? Se genera una tuberculosis como tal, tuberculosis activa. Después tenemos la tuberculosis postprimaria, que es resultar de la reactivación endógena, o sea, de esta cosa cuando tenemos la TB latente, que se transforma en TB postprimaria, o sea, se enferma, o una reinfección en un paciente que ya tuvo tuberculosis primaria, o sea, ya tuvo esta reacción inicial, sin exposición previa, murió el bacilo, no se generó enfermedad, y aquí ahora, la TBC primaria, se genera en el fondo una reinfección, ¿ya? Por eso no es la primera infección, es la segunda infección. Basado en localización, se habla de tuberculosis pulmonar, lejos la más frecuente, pero como dijimos, puede haber siempre, por lo tanto, puede haber TBC extrapulmonar, pero de un solo órgano. O sea, yo llego, por ejemplo, de una enopatía. Entonces tengo el Mycobacterium que se está repitiendo, produciendo ahí y genera, se llama TBC extrapulmonar, entonces eso, linfadenitis tuberculosa, ¿ya? Pero puedo tener una situación de tuberculosis diseminada, es cuando hay más de dos sitios no contiguos. Entonces, por ejemplo, puedo tener en el pulmón y en el riñón, por ejemplo. Cuando el paciente está muy inmunodeprimido, puede hacer una TBC diseminada generalizada temprana. Eso significa que llegó con la primera infección, con la primaria, o puede ser tardía, ¿ya? Y se habla cuando se parece a una semilla de mijo, como un granito, se llama de tuberculosis miliar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Ya, ahora vamos a entrar en la zona de monito y hoy no alcanzaba a terminar, parece que queda 10, no, sí, 10 minutos, yo creo que alcanzamos. La primera fase, llegan los micobacterios, macrófagos, ¿no es cierto? Células dendríticas, etcétera. Una segunda fase, que se reclutan células como macrófagos, polimorfonucleares, etcétera. Se produce más reclutamiento monocito, etcétera, y esta parte que es donde se produce mucho crecimiento. Se dan cuenta que partimos acá, vamos aumentando. La tercera fase, entre comillas, es que se produce el granuloma, ¿ya? Aquí la gracia es que en el granuloma había macrófagos inicialmente, habían polimorfos, pero no había linfocitos. Llegan los linfocitos T, ¿ya? Y se producen estas citoquinas, entre ellas TNF, interleuquina 1, en el fondo, interferón gamma, que terminan reclutando y pues se genera la localización del bacilo dentro del granuloma y se puede, con buena suerte, destruir los bacilos y esto muere todo y el granuloma queda, entre comillas, aséptico, ¿ya? La gracia del granuloma es que localiza, o sea, impide que se disemine el bacilo y obviamente puede haber destrucción del bacilo, ¿ya? Con mala suerte o con las defensas malas, se produce un granuloma no efectivo.
¿Esto por qué ocurría? Porque hay ausencia de respuesta inmune en el fondo, y en el fondo se produce la destrucción y se disemina. Cuando nosotros decimos que aquí los bichos quedan vivos, uno podría hablar de que hay una TB latente, una tuberculosis latente. Cuando esta fase de los granulomas y se están diseminando, podemos tener enfermedad localizada, como podría ser pulmonar, o diseminación hacia distintas partes. ¿Ya? Aquí están algunos elementos que tienen que ver más que ver con clínica, que tenemos, se puede infectar, aquí hubo la consecución de la respuesta innata o una inmunidad de respuesta y una inmunidad de respuesta innata, digamos, adquirida, y en el fondo se produce la infección, se matan todos los bichos, ¿ya? Puede ocurrir, ¿ya? Entonces da el tipo de secuencia que tenemos. ¿Qué pasa con el PPD? ¿Qué pasa con el IGRA? ¿Qué pasa con los cultivos? ¿Qué pasa con el vaciloscopía? O sea, con la muestra de esputo. ¿Qué pasa con la infección? Si está infectado o no está infección, si hay síntomas y si hay tratamiento. Aquí, fíjate, la respuesta inmune, el paciente llegó y tuvo contacto con la bacteria, pero logramos controlarlo y obviamente va a quedar, en el caso de que haya una respuesta de tipo adquirida, va a crear tanto los test de IGRA como el test del PPD, de tuberculina, van a quedar positivos. ¿Por qué? Porque es una respuesta de memoria. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si no se logra erradicar la bacteria? Va a quedar un granuloma. ¿Se dan cuenta? Va a quedar un granuloma, pero un granuloma con bacteria viva. Entonces, ¿se dan cuenta? Sigue siendo todo positivo. Entonces, ¿cómo diferenciamos estos dos? ¿Se dan cuenta? No tenemos cómo diferenciarlos, porque se dan cuenta, pero si tengo una TB latente, tengo que dar terapia preventiva. ¿Ya? Después tenemos que salen positivos los cultivos, ¿se dan cuenta? Significa que estoy con un bicho de replicación relativamente franca, puedo estar poco clínica, poco síntomas leves, pero aquí estoy con una enfermedad tuberculosa. Y aquí obviamente ya tengo una enfermedad activa, pero de frentón, cuando está en replicación, los granulomas no son capaces de contener, y aquí obviamente tenemos que dar terapia, en estos casos multidrogas, porque estamos con enfermedad. Esto sería ya enfermedad. ¿Ya? No nos compliquemos tanto, ¿ya? Y voy a hablarlo rapidito, pero tenemos la infección, llega al pulmón. Tenemos aquí nuestros macrófagos, se puede hacer célula dendrítica, macrófago, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace esta célula dendrítica? ¿Cómo recibe? ¿Con qué entra en contacto? Con todo esto, el receptor, etcétera, etcétera. ¿Qué se produce? Se produce presentación ¿hacia dónde? Hacia un linfocito CD4, ¿ya? Este linfocito CD4 va a producir interferón gamma, el cual aumenta la destrucción o la posible destrucción o la potencia, la respuesta de nuestro macrófago o de nuestra célula dendrítica. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Porque genera mayor inducción de especies reactivas de oxígeno o especies reactivas del nitrógeno. De pasadita, el natural killer también come bacterias, pero aquí no es el más importante porque el natural killer tiende a destruir células infectadas, pero la gracia es que al inducirse genera interferón gamma. El interferón gamma recluta más linfocitos C4-TH1 y tenemos mayor cantidad de interferón. ¿Ya? Aquí en realidad interferón gamma, interleuquina 2, ¿ya? Pero tampoco. Cuando yo tengo una buena respuesta con tipo CD4, voy a tener, en el fondo, por esta mayor respuesta tipo C4TH1, voy a tener junto con estos otros receptores, CCR5, CD4 funciona con la mano, el receptor CR5, CCR5D3, vamos a tener esta producción de quimoquina. Todas estas quimoquinas van a llegar a la formación de un granuloma, entre comillas, de buena calidad. O sea, mientras más TH1, respuesta TH1 con más interferón gamma y más interleuquina 2, va a ser mejor. Si tengo una respuesta TH2, interleuquina 4, interleuquina 10, va a ser más malo, va a generar ausencia de respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar? En el fondo, puede pasar, por ejemplo, que se activen linfocitos T regulador. Estos linfocitos T regulador te generan señalítica que inactiva la respuesta TH1. Por lo tanto, impide la formación de un granuloma de buena calidad.
Esta respuesta TH2 también tiende a bloquear la respuesta TH1, tiende a ropar el CD4-TH1 y a la vez tiende a inhibir la capacidad de destrucción de los bacilos por parte de las células fagocíticas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es clave esta diferenciación de TH1 y TH2. Ahora, ¿de qué va a depender esa diferenciación? Obviamente de los ambientes de citoquina y de la inmunidad de la persona. Pues si la persona no tiene capacidad de respuesta CD4, TH1, simplemente no queda embarrado, ¿ya? Ahora, y eso al mismo tiempo, los linfocitos CD8, se dan cuenta, son citotóxicos. Antes ni siquiera se les mencionaba mucho. Son, en el fondo, en este ambiente proinflamatorio con presencia de interferón, va a generar citolisis y destrucción de los macrófagos y, en el fondo, destrucción de estos macrófagos infectados. ¿Bueno o malo? Uno dice, sí, el lado bueno es que estamos destruyendo a algunas células bacterianas, estamos impidiendo que aprovechen el citosol del macrófago, pero también malo por otro lado, porque también permite que los bacilos infecten otras células. ¿Se dan cuenta? Ahora, el TH2, volvemos, ocupa esta otra citoquina y genera un desbalance hacia interleuquina 4, interleuquina 10, por lo cual va a tender a generar una tuberculosis miliar, o sea, una tuberculosis diseminada, ¿ya? Esto está llevado como a extremo, ¿ya? Pero ese es como el concepto, ¿ya? Un poquitito lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, tenemos influencia, tenemos, a ver, ¿dónde parto? Parto de acá, ya. Tenemos reclutamiento de células efectoras, entonces estas van a tender a generar respuestas de tipo inflamatoria, como puede ser un derrame pleural, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos respuesta del huésped, que va a poder dar una respuesta protectora y el bacilo lo mate, ¿ya? ¿De qué va a depender esto? De células de tipo regulatoria. Si yo tengo células regulatorias, inhiben. Si tengo pocas células regulatorias, o sea, tengo poca cantidad, poca función o tráfico de vesículas, voy a tener una inhibición que no es tan eficiente. Por lo tanto, las células regulatorias aquí paradojalmente no son tan buenas, ¿ya? Ahora, la gracia es que en la medida que yo tenga esta... ya. Y una posibilidad es que obviamente no bloquee esta respuesta eficiente, pero también existe la posibilidad que en el caso de no ser funcionales, esto genere en el fondo que no sean capaces de actuar, puede generar la enfermedad, ¿ya? Si no existe una activación, o sea, bloquea esta célula regulatoria, bloquea, ¿no?, una respuesta inmune, obviamente voy a tener la enfermedad, ¿ya? Pero es lo mismo que hemos hablado antes, me salió más complicado, ¿ya? Y si nosotros, miren lo que señala, lo que muestra esta diapositiva, si tenemos declinación en los linfocitos T reguladores, nosotros ¿qué vamos a tener? Una mejoría de la respuesta inmune. O sea, las células reguladoras son claves para inhibir una respuesta adecuada, ¿no? ¿Y de qué depende esto? Depende de todo este funcionamiento de tipo... Otro bonito que tiene que ver con otro aspecto, tiene que ver con la presencia o no presencia de moléculas PD1, que significa proteínas de la muerte, pues en el fondo son proteínas pro-apoptóticas. Entonces, nosotros, en la medida que tenemos proteínas pro-apoptóticas, en el fondo, podemos tener... lo normal, vamos a comenzar así. Lo normal es que yo tenga una cantidad alta de proteína apoptótica. O sea, yo llego, lo habitual, yo tengo una infección aguda, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener, en el fondo, células inmunes que no entren en apoptosis, van a producir grandes cantidades de interferón, grandes cantidades de actividades de linfocitos T, antiapoptosis, o sea, poca apoptosis y proliferación. O sea, a mí me conviene tener bajo PD1, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tiempo? Con el tiempo tiende eh, eh, a verse una menor actividad, o sea, una mayor actividad de lo... ¿cómo te explico? Se realiza como
disminución en la actividad de estos PD-1, ¿ya? Por lo cual comienzo a tener mucha apoptosis, es como que mucha apoptosis, o sea, como que en el fondo, bueno, se hace como resistente, por decirlo de alguna manera. Entonces, voy a comenzar a tener alto porcentaje de apoptosis. Y eso se va a relacionar que va a producir menos interferón gamma, menos actividad citolítica, mucha apoptosis, y vamos a tener mayor proliferación en el fondo, de células inmunes. Entonces, en esta situación vamos a tener una infección de baja intensidad, pero en la medida que estos ligandos, digamos, apoptóticos, proteína de la muerte programada, se encuentra digamos, en alta intensidad, se produce en el fondo apoptosis de las células inmunes. Y esto se observa también en las infecciones tuberculosas, ¿ya? Que existe este cambio en relación al comportamiento el comportamiento apoptótico. O sea, en otras palabras, mientras más efectos de las proteínas de la muerte programada, tengo menor respuesta inmune, por lo tanto mayor infección, mientras que a la medida que tengo menos cantidad, voy a tener una mayor supervivencia de nuestras células inmunes, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo, donde no alcanzará. Hoy estoy atrasado. Estimado, si voy a terminar la grabación porque ya estamos terminando. Si quieren retirarse, se retiran, pero no sé, quedan re pocas tiempo. Esto es lo mismo, pero tiene que ver con la importancia de la interleuquina y la prostaglandina. Si ustedes se dan cuenta, estas son señaléticas que promueven el crecimiento de micobacterios tuberculosos. Entonces, aquí nosotros tenemos un fagosoma. El fagosoma, por estos mecanismos, en el fondo por el sistema de excreción X1, se sale al citosol y esto genera activación de interferones alfa y 1. Esto genera inhibidores. En el fondo, todos estos son inhibidores, al final, inhibidores de interferón gamma, que interferón gamma dijimos que da la cinética para que muriera toda la célula, del óxido nítrico, que tiene concepto que también genera menor inflamación y mayor destrucción, y al mismo tiempo interleuquina, que esta interleuquina, son, en el fondo, antagonizan la inflamación polimorfa. Ojo, mire, la inflamación por polimorfo favorece el crecimiento bacteriano, ¿se dan cuenta? Y esto obviamente tiende a bloquear. Ese es el concepto. O sea, el concepto en el fondo es que la célula, el micobacterio, tiende a generar un ambiente citoquínico de citoquina que dentro del macrófago, que en el fondo favorece un estado de tipo que se resiste, entre comillas, a la interleuquina 1B, ante la prostaglandina, que son digamos, matar la bacteria, interferón y óxido nítrico, ¿ya? Hay un montón de biomarcadores. Hasta el momento no ha funcionado ninguno. Es simplemente en evento que se están tratando de buscar algún biomarcador para tener mayor certeza en relación a la método diagnóstico. Esto era más que nada como elemento general. Tenemos la distinción de Sil-Nielsen, que permite ácido alcohol resistente y permite la visualización. Esto es microscopía. Lo otro es que lo que se ocupa ahora actualmente en Chile es, en el fondo, técnicas de biología molecular, de amplificación, que se ocupa el nombre comercial, que se llama GeneSPERT, el SPERT MTV-RIF. En el fondo, es un método que actualmente se ocupa en Chile y es el estándar para la población chilena. Y existen también otros métodos, como son cultivos líquidos, para poder, en el fondo, diagnosticarla. Porque acuérdense que para poder diagnosticar una enfermedad infecciosa, una cosa es ver el germen y lo otro es cultivarlo, ¿ya? Lo óptimo es cultivarlo, porque significa que está vivo. Aquí yo sí veo, aquí puede estar un bicho muerto, un bacilo muerto, que puede ver. Y aquí estoy viendo un resto de material genético del bacilo, por lo cual puede, en el fondo, incluso estar muerto. De hecho, bueno, pues lo podemos comentar. Y estos son los exámenes. Los exámenes de tipo ISA, ¿ya? O sea, perdón, IGRA, que dije IGRA, pero IGRA. Anticuerpos basados en serología, que sirve hasta por ahí no va.
Esta es la prueba de tuberculina. Yo coloco en el fondo la sustancia, la tuberculina, y se produce una reacción de tipo inflamatorio. Y tenemos por último los repósitos de IGRA, que lo que miden es en fondo, ¿cómo se llama? Interferón gamma. Esto es simplemente una cosa clínica, por si alguna vez les toca, en qué lugar, qué tipo de muestras tienen que sacar para detectar tuberculosis, ¿ya? Entonces aquí aparece la forma de diagnóstico en forma extra. Esto es simplemente como cultura general, para que ustedes lo vean y alguna vez si a ustedes les toca, no sé, sospecha de tuberculosis peritoneal, saber qué tipo de muestra les sirve. Y con esto terminé. Les pido disculpas, pero eso. ¿Algún comentario? ¿Aprendieron o fue muy complicado? Estuvo bueno. Sí, yo me imagino que entendieron. Ojalá que, no sé si lo han visto eventos antes, yo les pido disculpas, yo Recording stopped. pensé que habían visto algo de tuberculosis porque iban a consultarle al delegado, y esto la verdad es que yo la verdad hice la presentación pensando que ustedes sabían algo de tuberculosis porque no le hablé ni de clínica, no le hablé de nada, sino que me fui a la parte más bien inmunológica. Ahora, no sé si me dan un ratito otro día, les explico un poco la parte clínica o la parte. Pero a ustedes yo creo que ya les quedó claro lo grave que es la tuberculosis, lo importante que es conocer tuberculosis, porque obviamente ustedes se dan cuenta, estamos hablando de cientos de millones de personas, o sea, miles de millones a nivel mundial, y en Chile volvemos, lo más probable, si nosotros consideramos que un 25% de la población, 25% de la población tiene detección detección a nivel de tuberculina o a nivel de IGRA, nos damos cuenta que estamos hablando de 25% de Chile, si calculamos que somos 20 millones, estamos hablando de 5 millones de infectados. Entonces, alto, son cifras realmente escandalosas. Y se pueden activar en situación de déficit inmune, de cualquier cosa, corticoides, tratamientos biológicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta o estamos listos? ¿Estamos? Estamos. Dime. Mira, todas esas cosas con el doctor Quesada. Yo supongo que es la última, porque supone que la segunda prueba era solamente ¿cómo se llama? De respiratorio. Claro. Entonces yo creo que esta es la última clase, eh, pero, eh, pero eso. ¿Alguna otra consulta desde el punto de vista del tema? Porque me van a preguntar mañana a ver pruebas, no sé, yo estoy diciendo algo por decir. Ya, y eso yo la verdad que no lo Por sé. mi parte, no, profe, todo bien. ¿Se entendió? ¿Lo encontraste muy difícil o No, profe. ya? Igual nosotros habíamos visto un poco de clínica de tuberculosis cuando tuvimos microbiología, Ah, ya, qué bueno. pero igual nos sirvió mucho más para complementar. Ya. ¿Y se entendió bien por qué la parte microbiológica o fue un enfoque distinto? No, yo lo entendí bien, profe. Ya, qué bueno, porque la idea es que lo entiendan como enfermedad también. Ya, eso le agradezco mucho, son re poquititos. Yo le voy a decir al doctor Quesada de que los premie de alguna manera. Yo no tengo los nombres, pero los puedo, de esta Luisa, lo voy a dejar grabado. Ah, no lo tengo grabado, pero lo voy a grabar en cortito aquí para que no se va a hablar como al doctor Quesada si se merecen alguna. Recording in progress. Entonces está Luisa, está Benjamín Muñoz, está la Analía Apaza, perdón, y está Macarena Núñez. Son re poquititos y se lo agradezco. Hay una persona que no sé qué ha de ser. ¿Hay alguien más? Si hay uno que tiene un puntito, ¿quién será? ¿Quién será? ¿No saben? Ya, puntito que se identifique, ya no se quiere identificar. Ya, por si le podemos dar algún, lo voy a decirle al doctor si le pueden dar algún premito, alguna cosa, un puntito de la prueba, no sé, una cosa así. No, no, un puntito no, pero una pregunta buena, ¿cachai? Le da una cosita así, ¿cachai? Un puntito dentro de la prueba, no un punto de nota, yo creo que no, pero un puntito de la Sí, prueba. profe, sí, buena idea. Ya. Gracias, doctor. Ahora, hay alguien que está con un puntito que no sé quién es, pues no sé quién es y voy a cerrar. ¿Quién es del puntito? No sé, ya, listo. Chao, chao, que estén muy bien y muchas gracias por estar, ¿ya? Muchas gracias por. Igualmente. Chao, Gracias a profe, usted. Chao, muchas chao. gracias. Que Estén le bien. vaya bien. Nos vemos mañana. Chao, chao. Recording stopped. Nos vemos mañana. Chao, chao.